Hola a todos, chicos. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar y vamos a ver. Vamos a empezar a recordar un poquito de lo que les pedí, por favor, que vieran en el video y que leyeran. En este caso, lo que vamos a estudiar es el movimiento de tipo rotacional de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Este movimiento, bueno, en este caso, el eje de rotación, ahorita leemos el problema, se los adelanto, es justamente esta varilla que está por acá. Entonces, el cuerpo rígido que estamos viendo por ahí rota alrededor de esto. O sea, vamos a suponer que puede rotar en este sentido o que puede rotar en sentido contrario. Entonces, el cuerpo rígido rota. Y cuando un cuerpo rígido rota, entonces nosotros tenemos acceso a un análisis muy particular, que es, bueno, el movimiento rotacional de los cuerpos rígidos. Según lo que ustedes leyeron, espero que lo hayan leído, espero que haya sido así, saben que la velocidad de un cuerpo rígido, de un punto de cualquier cuerpo rígido, está dada por la velocidad angular multiplicada por un vector R. ¿Alguien me quisiera decir qué es ese vector R que aparece en la fórmula para calcular, en la expresión, perdón, para calcular la velocidad de cualquier punto de un cuerpo rígido? Los escucho. Es la posición, ¿no, profesor? ¿La posición de qué? ¿La posición de qué? ¿Con respecto a qué? Bueno, recuerden que ¿El radio? el radio, ajá, algo de eso hablaba el video, pero en ese caso el vector, sí, un vector de posición. Este es un vector de posición, este es un vector de posición y este es un vector de velocidad angular. Esto lo tienen ustedes que tener presente porque lo vamos a ocupar en toda esta unidad. Entonces, este efectivamente sí es un vector de posición. Un vector de posición que va, vamos a definirlo, el vector de posición R va desde el punto donde nosotros queremos medir hasta, bueno, ya lo escribí, desde el punto en el cual nosotros queremos medir hasta donde se efectúa la medición. Recuerden ustedes que siempre que manejemos algún problema del estilo vectorial, siempre nosotros tenemos que tener un origen o a partir de qué punto nosotros vamos a empezar a realizar las mediciones. Entonces, este vector de posición, recuerden, es muy importante para la rotación de los cuerpos rígidos. Va desde donde yo quiero empezar a medir hasta donde quiero medir. Siempre, 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 siempre. Y este vector se multiplica y esta multiplicación es una multiplicación muy particular que ustedes ya conocen, es el producto cruz de la velocidad angular. Y la velocidad angular que está por acá está definida como el producto de una velocidad rotacional, que es es un escalar realmente, multiplicada por un vector unitario en el cual nosotros, o bueno, el vector unitario del eje de rotación, ¿de acuerdo? Y este vector unitario que va a representar la rotación del cuerpo, el eje de rotación del cuerpo, ustedes saben que es igual a
el vector sobre su magnitud. Aquí lo único que yo estoy haciendo es recordándoles cosas que ustedes ya saben de cálculo vectorial, y además sabemos que la magnitud de un vector pues no es otra cosa que la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, o sea, el teorema de Pitágoras. Entonces, pues podemos decir que tenemos la componente ABX elevado al cuadrado más la componente ABY elevado al cuadrado más la componente ABZ elevado al cuadrado. Entonces, de aquí nosotros estamos ya observando cómo es que se comporta la velocidad. La velocidad, ¿de qué manera se comporta? Y según la gráfica que ustedes estudiaron, ¿cómo es esta velocidad angular? Esta velocidad angular, que ya definimos, siempre se da sobre el eje de rotación, en este caso de nuestra placa. Por eso, nosotros necesitamos un vector unitario que defina ese eje de rotación, multiplicado por el vector de la posición, y el vector de posición va desde el origen o desde donde nosotros empezamos a medir hasta donde nosotros queremos medir. Entonces, así con esto que nosotros acabamos de construir aquí, podemos encontrar la velocidad en cualquier punto de un cuerpo que gira. Eso para la velocidad. ¿Qué sucede para la aceleración? Y bueno, voy a borrar esto. Supongo que ustedes esto ya lo tienen escrito por ahí en su libreta. ¿Qué hay para la aceleración? Recuerden ustedes que cuando nosotros estábamos trabajando las aceleraciones en la unidad número 1, en cinemática, una aceleración vectorial se definía como una aceleración tangencial, vectorialmente, recuerden, más una aceleración normal. La aceleración tangencial, recuerden ustedes siempre que nosotros tenemos que tener un origen desde donde nosotros empezamos a medir. Además, nosotros queremos medir un punto, entonces desde el origen hasta ese punto está el vector de posición, que es lo que les trataba de explicar. Y bueno, este punto vamos a suponer que gira respecto al origen, vamos a suponer que se mueve en este sentido, que se mueve en este sentido, en el sentido que ustedes quieran. Como está girando, ustedes saben que, o como está en una trayectoria curvilínea, ustedes saben que existen dos aceleraciones. Una aceleración que es la aceleración tangencial, que siempre va o siempre es tangente al radio, o en este caso al vector de posición. Vamos a definirlo de esta manera. Esta que está por acá es la aceleración tangencial. Y una aceleración normal que siempre está dirigida hacia el centro de de donde nosotros queremos medir o desde donde nosotros medimos. Esta es la aceleración normal. Eso ustedes ya lo saben. Y aquí, en este plano que yo acabo de dibujar, ustedes pueden darse cuenta que el vector unitario donde se realiza el eje de rotación o donde está el eje de rotación, recuerden que este es X, este es Y, pues está sobre el eje Z. Vamos a dibujarlo hacia acá. En el eje Z nosotros vamos a tener este vector de velocidad angular, siempre, siempre, siempre. Entonces todo esto o este dibujito que nosotros acabamos de interpretar por acá, gira alrededor de, en este caso, el eje Z. El eje Z en su computadora o en su celular sería un vector que es totalmente perpendicular al plano de su pantalla, o sea que estaría dirigido hacia ustedes o hacia atrás de la computadora. En este caso, como yo no puedo representar eso, pues por eso lo dibujo así medio inclinadito. Entonces, ese eje sería, o es más bien el eje de rotación, y es donde la velocidad angular está presente. Esto es algo que ustedes deben de tener claro. Estos son conceptos que ya vimos. Ahora, la aceleración tangencial de manera vectorial se define como el producto de la aceleración angular con el producto cruz del vector de posición. Así es como se define la aceleración tangencial. Y la aceleración normal se define como la velocidad angular que nosotros ya definimos por ahí arriba, multiplicada con el producto cruz de, nuevamente, la velocidad angular cruz el vector de posición. Entonces aquí ustedes pueden notar en esta parte que nosotros tenemos un producto cruz doble. No es nada que no puedan hacer. Entonces, por lo tanto, la aceleración, el valor de la aceleración rotacional de cualquier punto de un cuerpo rígido
está dada por el valor de la aceleración angular multiplicada por el vector de posición más el valor de la velocidad angular con el producto cruz de la velocidad angular con el producto cruz del vector de posición. Y esta cosita de por acá es la aceleración tangencial y esto que está por acá es la aceleración normal. Y eso es lo que ustedes ya estudiaron en las fórmulas que, bueno, por ahí nosotros, por ahí yo les dije que estudiaran en unas páginas del libro, incluso les facilito un video. Todo esto ustedes ya lo saben. Antes de continuar, quisiera saber si les quedó alguna duda antes de empezar a aplicar estas cosas. ¿Nada? ¿Seguros? ¿Nada? No escucho a nadie. Entonces, supondré que no hay dudas. No, profe. Bueno, Mejor ahorita si vemos un vamos ejercicio. a continuar entonces. Entonces vamos a proceder a resolver ese problema. Ese problema no está tan difícil, ya van a ver. De hecho, el proceso no es complicado, o sea, es puro cálculo, está relativamente sencillo. El ensamble que se muestra en esa figura, que consta de, pues, de una barra, de un tubo y una, pues, digamos, una placa, está compuesto por la varilla recta ABC, que es lo que comentábamos. Entonces está compuesto por esta varilla que va desde el punto A al punto B y después va del punto B al punto C, o sea, atraviesa la placa. Y está soldada a la placa rectangular DEFH, o sea que esto es un solo cuerpo, está soldado totalmente, está soldado en el centro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí más o menos estamos construyendo nuestro problema. El ensamble, o sea, el ensamble rectangular, gira alrededor del eje AC. Entonces, aquí nosotros ya sabemos cuál es nuestro eje de rotación, porque aquí nos está dando el problema tal cual un eje visible. Pero a lo mejor en otros problemas les va a decir, pues ¿sabes qué? Gira alrededor de BH. Entonces, pues ahí tenemos que ver cómo se comporta. Pero en este caso nos está comentando que gira a través del eje AC. Por lo tanto, esto que está por acá es nuestro eje de rotación. Ya lo identificamos, que de hecho es el primer paso que ustedes deben de realizar para poder resolver los problemas. Identificar el eje de rotación. Ahí está. Con una velocidad angular constante, y aquí es donde nosotros ya empezamos a admitir los datos. La velocidad angular es constante y es de 9 radianes entre segundos. Si la velocidad angular es constante, ¿cuál sería el valor de la aceleración angular? Chicos. A ver. También sería constante, ¿no, profesor? No los escucho. A ver, ¿me pueden decir otra vez? Cero, profe. Andrés Tamayo, ¿podrías decirme cuál sería el valor de la aceleración angular, por favor? Es que acabo de entrar ahorita, profe. ¿Perdón? Acabo de entrar ahorita. Me acaba de dar el acceso apenas. A ver, ay, tengo problemas con el audífono. ¿Me dices otra vez, por favor? Es que le comento que acabo de entrar ahorita, me acaba de dar acceso. Ya, ya te escucho. Pero eso no importa. Si la velocidad angular es de 9 radianes sobre segundo y es constante, ¿cuánto vale la aceleración? Lo mismo, ¿no, profe? ¿9? Cero, ¿no, profe? ¿Cuánto? Cero. ¿Por qué? ¿Por qué cero? Es la derivada de la velocidad. Exacto. Y la velocidad y la derivada de una constante es de cero. Ok, entonces, chicos, es necesario que tengan los conceptos claros. Esto ya lo deben de saber. Bien, la velocidad angular es de 9 radianes sobre segundo, si es una velocidad constante, por lo tanto la derivada de una constante pues es cero. Si el movimiento es en sentido contrario al de las manecillas del reloj, o sea, vamos a suponer que esta cosa se está moviendo así, la placa se está girando en ese sentido,
¿Cuándo se observa desde C? Este es otro punto muy importante que ustedes deben de aprender a identificar. Aquí nos está diciendo que nosotros estamos observando desde C. Por lo tanto, aquí va a estar nuestro origen. Aquí va a ser nuestro cero. Nuestro cero en el plano cartesiano, en este caso nuestro plano cartesiano, en el espacio. Aquí va a ser el punto 0,0,0. Y a partir de aquí nosotros vamos a empezar a medir. Entonces ya ubicamos el eje de rotación y además ya ubicamos el cero. Hay que entonces encontrar la velocidad y la aceleración de la esquina F. Otra cosa importante. Nosotros vamos a empezar a medir desde el punto C, pero lo que nosotros queremos realmente es ver o saber cuál es la aceleración y la velocidad de la esquina F. Por lo tanto, el lugar medido va a ser este que está por acá. Entonces nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que medir, qué es lo que tenemos que construir. Ya tenemos por ahí construido nuestro eje de rotación. Nosotros necesitamos además un vector de posición y el vector de posición, recuerden que siempre que va desde donde yo quiero medir, lo voy a pintar con verde, desde el origen, desde donde yo estoy midiendo hasta donde yo quiero medir. Entonces, este vector que estoy pintando en verde por acá va a ser mi vector de posición o mi vector R. ¿Cuáles son las coordenadas del vector R? ¿Quién me quiere decir eso? R, ¿cuáles serían las coordenadas? Si yo me muevo desde aquí, desde el 0 hasta F, ¿cuáles serían las coordenadas de R? En I que hace referencia a movimientos en X, ¿cuánto se desplaza, chicos? ¿Cuánto se desplaza en X? El eje X es este. Ahí lo pueden ver ustedes. Sería desde cero. Ah, no empieza. ¿Perdón? El eje de las X se empieza a considerar de la coordenada que puso de 0,0 y 0. Perdón nuevamente, no te escucho bien. Que si el eje de las X y Y se empieza a considerar del punto C que marcó ahí. A ver, permítame, por favor. A ver, ahora sí me puedes decir, por favor. Sí, que si se empieza a considerar el eje de las X y Y a partir del punto C o del punto B. Del punto 0. O sea, desde nuestro 0. Desde donde nosotros empezamos a medir. ¿Cuánto entonces sería la coordenada de X? Si este es el vector R, aquí tengo mi punto 0, yo quiero saber cuánto se desplaza en X desde el 0 hasta la F. ¿Cuánto se desplaza? Dice que tiene 100 milímetros, ¿no? Ahí de... No, ese movimiento, si te das cuenta, no es en X, ese movimiento es en Y. Tendríamos que sumar 175 más 175. Exacto. ¿Y eso cuánto sería? 350, 200... ¿Cuánto? 350. 350, exactamente. Ahora, otra cosa importante. Esos 350 se están moviendo hacia la izquierda. Y los movimientos hacia la izquierda de X están de acuerdo que son negativos. Negativos. Entonces, esto es menos 0.35. Vamos a dejarlo en metros en la coordenada en X. Ahora, ya tenemos la coordenada en X. Ahora, la coordenada en Y, ¿cuánto se mueve? Los 100 milímetros. ¿Positivos o negativos? Positivos. Exacto, porque es hacia arriba. Entonces, esto sería, 100 milímetros sería 0.1 metros en J. Y en K. Tengo una duda ahorita rápido. Ajá. Si nos dijeran que observamos o desde el punto A se pone la coordenada 00 ahí. Ajá, exacto, exactamente. Okay. La coordenada en 0 es desde donde ustedes observan. Exactamente. Exacto. Gracias. Entonces, ¿y en K? ¿Cuál sería la coordenada de K? ¿Alguien? 200. ¿Por qué? Los 100 milímetros que tienes que va en Z, ¿no? Ajá, pero este movimiento, si te das cuenta, esos 100 milímetros que están aquí es desde el punto F,
que en este caso es este, hasta el punto B, que sería este. Esos son 100 milímetros, que son estos que tú estás diciendo. Los otros 100 van de aquí para acá. Ahí están 200, lo que tú dijiste. Pero eso no es cierto, porque lo que nosotros queremos es el movimiento en Z desde el 0 hasta el F. Si ustedes se dan cuenta, no hay movimiento en Z. No hay nada en Z, porque no se, ni se mueve hacia enfrente, ni se mueve hacia atrás. Por lo tanto, no hay movimiento en el eje de las zetas. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora ya tenemos por ahí nuestro vector de posición que va desde el punto C hasta el punto F, que es desde donde nosotros observamos hasta donde nosotros queremos observar. Ya tenemos eso, que es lo primero. Ahora, nosotros necesitamos un vector unitario, y ese vector unitario, ¿alguien recuerda sobre qué lo tenemos que calcular? Se los dije hace ratito. Ese vector unitario, nosotros lo calculamos con referencia al eje de rotación, y el eje de rotación es desde donde nosotros observamos hasta donde el eje llega. Entonces, el vector unitario va desde el punto C hasta el punto A. O sea, esto que está por aquí, aquí también hay un vector unitario que es donde se produce realmente la velocidad angular. Para encontrar el vector unitario, nosotros tenemos que primero encontrar la magnitud, bueno, más bien la dirección o las componentes del vector y dividirlo entre la magnitud del vector. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues tenemos, primero, ¿cuáles serían las componentes del vector? AB, ¿cuáles serían las componentes del vector? Ahora me estoy moviendo, bueno, no sería AB, aquí lo escribí mal, sería CA, porque es el vector unitario que yo quiero encontrar, sería CA entre la magnitud de CA. ¿Cuánto valdría o cuánto vale el vector que va desde C hasta A? Igual tenemos que calcular sus componentes. En I, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale más bien? Ahora tienen ustedes que ir desde el punto C, y el punto C es este, donde está mi 0, hasta el punto A, y el punto A pues está hasta por acá arriba, está hasta acá. Entonces, en X, ¿cuánto se traslada desde el 0 hasta el punto A? 0.35. Exacto, pero también negativos, ¿no? Menos 0.35 en Y. En J, ¿cuánto se traslada en J? En el eje de las Y's. Oiga, profe, una duda. Ajá. De aquí donde dijo el compañero de menos 0.35, o sea, se refirió al de X, ¿no? No al de Y. Sí, exacto, X. Pero usted pidió el de Y, ¿no? No. Y, recuerda que Y siempre hace referencia a la componente en X. Siempre. Ahora va en la componente en Y. Ahora sí. J hace referencia a la componente en Y. ¿Cuánto se mueve o qué distancia hay en J desde C hasta el punto A? ¿Cuánto se eleva en este caso? 0.2 metros. Son 200 milímetros, ¿no? 200 milímetros exactamente, que es lo mismo que 0.2. Ya no voy a escribir las unidades, 0.2 en J, y en K, ahora sí hay movimiento en K. ¿Cuánto se mueve en K o en el eje de las zetas desde C hasta A? Igual 0.2. 0.2, ¿positivos o negativos? Positivos. Positivos. ¿Positivos? ¿Seguros? Serían negativos, ¿no? Porque va Va hacia de atrás. abajo hacia arriba. Exacto, va hacia atrás. Ahora, para que ustedes más o menos comprendan esto, recuerden, yo estoy aquí en C, lo voy a pintar con naranja, yo estoy en C, me voy a mover hacia arriba es en el eje de las Y, me moví 100, pero aquí me voy a mover otros 100 en el eje de las Y, entonces me estoy moviendo 200 positivo. Ahora, en el eje de las X, ¿están de acuerdo? Bueno, no lo voy a hacer así, lo voy a mover hacia acá, que es lo mismo, ¿están de acuerdo que es el mismo desplazamiento? En el eje de las X me estoy moviendo
esta cantidad, pero me estoy moviendo en este sentido. Por lo tanto, lo que me estoy moviendo son 350 negativos. Ahora, en el eje de las zetas, me estoy moviendo de aquí hacia acá, pero también me estoy moviendo de manera negativa. Por lo tanto, son menos 0.2 metros. Así es como ustedes pueden ir de un lugar a otro, conectando, moviéndose sobre los ejes coordenados. Y al final, bueno, haciendo las sumas si es que hay que hacerlas. Bien, ahora, ya nosotros Profesor. tenemos, dímelo. En caso de, por ejemplo, en ese sentido se está recorriendo hacia atrás, ¿no? Ujú, Sería sí, negativo. sí. Más adelante sería positivo. ¿Cuál? O sea, si se llegaran a mover esos 200 milímetros ¿Hacia como acá? Sí, serían hacia... positivos. Ok, perfecto. Sí, exacto. Ahora, si nosotros queremos calcular la magnitud de CA, del vector CA, ¿cuál es? Ya vimos que la magnitud es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces esto es 0.35 al cuadrado, más 0.2 al cuadrado, más 0.2 al cuadrado. ¿Esto cuánto les da? Por favor. $0.2025. 0.2025, ¿seguros? $0.45, perdón. 0.45. Sí, profe. Ajá, sí, exacto. Esto da 0.45. Y entonces el vector unitario que va desde C hasta A es igual a el vector entre su magnitud. Por lo tanto, aquí lo que tienen que hacer ustedes, y me van diciendo, es dividir este entre este. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso, por favor? Menos 0.7. Periódico. Menos 0.7. ¿Y en fracciones cuánto es eso? Menos 7 novenos. Ajá, menos 7 novenos en I. Ahora, el segundo entre la magnitud, ¿cuánto nos da eso? Ahí se tiene que sacar cada vector entre la magnitud, profe. Sí, porque la magnitud es constante. Entonces, si yo divido un vector entre una constante, entonces cada parte del vector se divide. Ok. ¿Cuánto nos Son da? 4 novenos. Más 4 novenos. En J y en K, ¿cuánto es? También, ¿no? Menos 4 novenos. Es la misma división. Bien, ya tengo yo entonces nuestro vector de posición, que es el vector R, que es lo primero que nosotros obtuvimos. Ya obtuvimos por ahí el vector unitario y ya tenemos la velocidad angular. Por lo tanto, ya nosotros estamos listos para empezar a resolver nuestro problema. Recuerden que aquí lo único que estamos haciendo es calculando los requerimientos vectoriales que las fórmulas nos piden. Podemos dejar de lado ya la imagen, porque ya de aquí para acá, pues ya es análisis matemático. ¿Qué nos piden? ¿Qué necesitamos hacer? Primero la primera situación es la velocidad del punto, en este caso F. Y la velocidad del punto F es exactamente igual a la velocidad angular multiplicado por el vector de posición. Sin embargo, sabemos que la velocidad angular es igual al producto de la velocidad en radianes multiplicado por el vector unitario por el vector de posición. Si nosotros hacemos esto, lo voy a hacer acá, el valor de la velocidad angular en radianes, ustedes están de acuerdo que es 9. Y el vector unitario, pues por ahí tenemos que es menos 7 novenos en I, más 4 novenos en J, menos 4, menos 4 novenos en K, y esto multiplicado por el producto cruz al vector R. Si yo hago la multiplicación de 9 por todo esto, ustedes están de acuerdo que simplemente me va a quedar menos 7 en I, más 4 en J, menos 4 en K, multiplicado con el producto cruz de, en este caso, menos 0.35 en I,
más 0.1 en J. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. ahora el valor de la velocidad va a ser igual a, pues si nosotros hacemos el producto cruz, sabemos que esto va a ser igual a, y lo estoy haciendo chueco, esto va a ser igual a I, J, K. Primero anotamos el primer vector y en este caso el primer vector es menos 7, 4 menos 4 y el segundo vector es menos 0.35, 0.1 y en Z no hay nada, por lo tanto es 0. Ustedes saben que el producto cruz es un determinante, este determinante que está aquí. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la componente en I, saben resolver determinantes, es 4 por 0, 4 menos este por este. En este caso, como tengo menos por este menos, se volvería más. Y 4 por punto 1, ¿cuánto es? ¿0.4? ¿Sí o no? Pero es negativo, ¿no? Pero por el menos que ya está por ahí. ¿O me equivoqué? Es negativo, ¿no, profe? ¿Por qué es negativo? Porque se multiplica por el menos 4. Ajá, sí, 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 pero recuerda que siempre que calculamos determinantes hacia arriba, de entrada va un signo negativo. ¿Sí o no? Sí. Ujú, ok. Entonces sí, sí estoy bien, ¿no? Sí estamos bien. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahora, ya tenemos la componente en I. La componente en J siempre es negativa, entonces de entrada también lleva un signo de menos. ¿Cómo va la componente en J? No voy a borrar esto. La componente en J es este por este, esto es 0, menos este por este. Aquí menos por menos es más. Por el menos de la fórmula sería menos. Entonces aquí debería de ir menos 4 por punto 35, ¿cuánto es? 1.4. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y finalmente en Z, Z es positivo o K es positivo. Esta última multiplicación pues es este por este, menos 7 por punto 1 pues va a ser menos punto 7, menos la multiplicación de este por este. Recuerden que de entrada lleva un signo de menos. Este por este me va a dar un número negativo. Por el signo de menos de la fórmula va a ser positivo. Entonces esto es más 4 por punto 35. Y esto les da punto 7, ¿sí o no? ¿Sí les da punto 7? Sí, la primera sí. Ok. No. Y punto 7 menos lo otro. Sí. O sea, ya punto 7 como resultado. Ok, bien. Entonces, por aquí, chicos, ya nosotros encontramos la primera situación. La primera situación que nos piden encontrar es la velocidad del punto F, que es esto. La velocidad en F es igual a 0.4 I más 1.4 J más 0.7 K. Este es nuestro primer resultado. Todo positivo. Si yo quisiera encontrar la magnitud de la velocidad, entonces saben que tenemos nuevamente calcular la magnitud. Siempre que hablen de magnitud, siempre recuerden que es, en este caso, 0.4 al cuadrado, más 1.4 al cuadrado, más 0.7 al cuadrado. Sí nos pidieron la magnitud, pero no nos piden la magnitud, solamente nos piden la velocidad. Por lo tanto, la velocidad vectorial del punto F observado desde C es esto que está por acá. Listo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar la aceleración y la aceleración la voy a empezar a dibujar desde acá. La aceleración ya sabemos que es igual a la aceleración angular multiplicado por el vector de posición más la velocidad angular multiplicado por la velocidad angular por el vector de la posición. Como la aceleración angular es 0, por lo tanto esto que está por acá se nos va a 0. Ahora, el vector de velocidad angular nosotros ya lo calculamos, esto ya lo tenemos por acá. Voy a hacer más pequeño esto para que lo veamos. Ay, perdón. El vector de velocidad angular
Salud. Gracias, gracias. Es este que está por acá. Lo voy a subrayar. Es este. Ya lo habíamos calculado previamente. Entonces nada más lo voy a escribir. Tenemos menos 7 en I, más 4 en J, menos 4 en K, multiplicado por, ahora lo tenemos que multiplicar por esto que está aquí. Sin embargo, esto que está aquí es esto que nosotros ya obtuvimos. Si se dan cuenta, esa es la fórmula para la velocidad. Entonces eso lo tengo que multiplicar por lo que ya obtuvimos, o sea, 0.4 en I, más 1.4 en J, más 0.7 en K. Ahí está. Por lo tanto, el valor de la aceleración, pues lo tenemos que encontrar realizando el producto cruz de esto. En este caso, IJK. Ya saben que esto es un determinante. Aquí debe de ir menos 7, por acá debe de ir 4, por acá debe de ir menos 4, acá debe de ser 0.4, por acá debe de ser 1.4 y finalmente 0.7. Una vez que nosotros tenemos esto, a ustedes por ahí les voy a pedir de favor que lo hagan. Tenemos que la aceleración tangencial, esto nos va a dar 0, que viene de este primer 0, más la aceleración normal les va a dar a ustedes menos 8.4 en I, menos 3.3 en J, más 11.4 en K. Esos son los resultados que tienen que obtener. Se los dejo como práctica para que lo hagan ustedes. ¿Sale? Sí, profe. Ok, esos son los valores que tienen que obtener. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Ya queda poco tiempo. No, profe. ¿Seguros? No, profe. Bueno, espero de verdad que haya quedado claro. Si tienen dudas me pueden preguntar. Y aquí viene su tarea. Les voy a pasar esta imagen. Lo que van a hacer es, a ver, aquí lo tengo apuntado. Primero van a terminar ese problema, ¿no? Lo van a terminar. Y después lo que van a hacer es realizar el ejercicio 15.12 y 15.14. ¿Sale? Nada más esos dos para que practiquen este tema. 15.12 y 15.14. El 15.12 hace referencia a esta figura y el 15.14 hace referencia a esta figura. ¿Qué pasó? ¿Alguien me... ¿Va a subir el video a YouTube, profe? No, pues ¿para qué? Ya tomaron toda la nota, ¿no? No, bueno, pues si se nos llega a pasar algo. Sí, sí, está bien. O Sí, sea, bueno, ahorita lo subo, no se preocupen, ahorita lo subo. ¿Sale? ¿Podría mandar también la imagen por WhatsApp o Sí, ampliar sí, esta para- ahorita la mando para que la tengan y la puedan ver bien. Dale. Bueno, chicos, entonces si tienen dudas me preguntan, por favor. No se les olvide preguntarme. No está difícil, está sencillo. Realmente nada más tienen que volverse a acostumbrar poquito al vectorial, al cálculo vectorial que ya llevaron en tercero, creo. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Hasta luego. Profe, ¿Qué pasó? oiga, tengo una pregunta, bueno, una duda. Ya Ajá. no se van a seguir subiendo las semanas, ¿verdad? ¿Perdón? Las evidencias de cada semana, ¿ya no se va a subir o sí? Ya te escuché. Perdóname. Es que si ya no se van a seguir subiendo las evidencias de cada semana. Ay, no te escucho. ¿Será que me lo puedes preguntar en el grupo? Porque no te escucho. Ya se va a acabar Bueno. el tiempo. Porfa, no seas malito.